¿Alguna vez escribiste algo que no era para nadie, pero necesitabas sacarlo? ¿Un poema en el que ni tú te entendías, pero sentías que estabas diciendo todo? Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Poesía, el lugar donde las palabras no son bonitas por fuera, sino sinceras por dentro. Yo soy Selena de la cuenta Besos Lunáticos, un rincón donde comparto poesía, libros y pedacitos de alma en forma de tinta. Y estoy feliz de empezar este viaje con alguien que también vive la poesía. Yo estoy a la vez agradecido por esta oportunidad que tenemos de poder compartir con ustedes. Yo soy Mohamed Ali, creador de la cuenta Naufragio Poético, un espacio que nació de la necesidad de soltar todo lo que no sabía decir en voz alta. Porque a veces uno no escribe para ser leído, sino para no desaparecer. Y este podcast es para ti que escribiste en silencio, para quien alguna vez hizo de una palabra un refugio. Y mientras vamos sumando voces y versos de quienes nos escuchan, hoy vamos a arrancar desde el origen. Exacto, y qué mejor manera que haciéndote esta pregunta, aprovechando de que ya nos presentamos. Quiero saber de dónde nace la cuenta Naufragio Poéticos. Excelente pregunta, Selena, y te agradezco que me preguntes eso. Mira, a mí me encanta la filosofía. Yo soy apasionado a ella y aparte de Naufragio, hay una cuenta que tengo que es de filosofía, ¿no? Que más adelante voy a promocionarla. Pero sin desviarme de tu pregunta, menciono la filosofía porque hay un poema que ha marcado el nombre de mi poemario Naufragio, un mar de ilusiones. De hecho, el origen viene de ese poema. Y una frase que me gustaría compartir del poema Invictus, que hace mucho tiempo lo leí y me quedó grabada. Ese poema fue escrito por William Ernest Henley y la frase que le menciono es la siguiente: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Entonces, en mi punto de vista, yo veo la vida como el mar. Y nosotros somos como barcos, ¿no? O capitanes, ahí cómo vamos. Correcto. Entonces, la vida no es fácil y la vida hay dificultades y a veces, como dice, naufragamos. Podemos perder toda la embarcación, pero para mí las letras pueden salvarnos. A veces un momento de tanto, en vez de ahogarnos en nuestras propias emociones, podemos salir a flote a través de las letras. Entonces, de ahí nace lo que es Naufragio, un mar de ilusiones, que a su vez la cuenta de Naufragios Poéticos es una representación de ese libro, ya que allí yo no solamente comparto versos o poesía, sino que también comparto pensamientos filosóficos que me gusta, y la audiencia que por lo menos lo siguen, ellos pueden darse cuenta que se comparte de todo un poquito ahí. Recuerdo a una muchacha que me gustaba mucho y yo le escribía cartas y lo hacía con una máquina de escribir para que no supiera de quién era la letra, y lo hacía con la técnica de picayelo, ¿no? En ese entonces, dos deditos y tac, clac, 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 clac. Entonces escribí varios versos. Lo chistoso era que cuando lo hacía, llevaba las cartas a su casa. Ajá. Y en el camino después me arrepentí y le iba a rescatar rápidamente. ¿En serio? Entonces, no tenía el valor de poder compartir eso que había escrito. Te llegaste a arrepentir, o sea que nunca le entregaste las cartas. Nunca, nunca, nunca. De hecho, tengo una libreta que con los años, cada vez que tenía una cierta emoción y a pesar de los golpes de la vida y lo que pasa, me desahogaba escribiendo. Es interesante lo que tú compartes, Mohamed, y siento que todos los que estamos escuchando nos sentimos muy identificados, porque la poesía es una forma de terapia en que nosotros queremos desahogarnos, pero tememos en compartirlo. He escuchado muchas personas que suelen escribir, pero temen
en expresar lo que sienten por el miedo al que dirán. Y yo creo que este espacio es más que nada para darles esa oportunidad a todos a que exploren un poco más a través de las otras personas con sus experiencias y que este arte sea transformado de una manera de ayuda, de apoyo, de terapia como ya lo mencioné y de alivio para sentirnos más humanos y unidos. Ahora, Selena, te tengo una pregunta. A ver. Tú eres, tu cuenta es Beso Lunático. A ver, ¿cómo nació esa cuenta y de qué trata? Bueno, interesante pregunta. ¿Por qué nace Besos Lunáticos? Nació más que nada de la frustración, del dolor. Empezando porque lo abrí en pandemia. Creo que esa fue la etapa de que todos estábamos bastante frustrados ante la situación que ya todo el mundo conoce. Claro. Pero a partir de ahí yo aproveché más que nada como para explorar y recordar esos momentos, esos tiempos de juventud que yo escribía cuando tenía 14, 15 años por ahí. Y que es algo que yo siempre quería hacer, pero no buscaba el tiempo. Entonces yo decía que, ¿sabes qué? Si yo tengo esta oportunidad, Dios me ha dado este espacio Ok. de publicar o de compartir mis ideas. Ya yo tenía una cuenta, yo decidí que vamos a utilizar esa cuenta para publicar mis versos. Más que nada es como un tipo diario para desahogarme. Y ahí fue donde nació Besos Lunáticos porque en ese tiempo ya yo tenía de tantos poemas uno que se titulaba de esa manera. Entonces decidí tomarlo como referencia y que abriera camino a esta cuenta. Más que nada para compartir mis pensamientos. Y me gusta mucho lo que estás compartiendo porque, mira, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que creo que estamos perdiendo esa humanidad de poder compartir sentimientos. Las cosas han cambiado tanto. Entonces, hay un tema que no solo atraviesa la poesía, sino que también nos atraviesa a nosotros. Y hoy queremos empezar con uno que en el fondo es la raíz de todo lo que somos en este espacio, el miedo a ser vulnerable. Así es, porque antes de escribir uno siente y antes de compartir lo que escribe suele dudar. Por ejemplo, ¿y si se ríen? ¿Y si no lo entienden? ¿Y si duele más decirlo que guardarlo? Y si me expongo y si lo que escribí solo tiene sentido para mí. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que escribí algo que realmente venía desde lo más adentro. Tenía miedo incluso de leerlo en voz alta para mí. Sentía incluso que si lo decía iba a explotar, como si al soltar esas palabras ya no hubiera vuelta atrás. Y también me pregunto, ¿cuántos poemas hermosos, intensos, profundos están guardados en libretas viejas, en cajas, en correos sin enviar? ¿Cuántas historias no se han contado porque alguien pensó que no eran suficientes? ¿Y cuánta gente allá afuera está escribiendo ahora mismo algo que nunca va a mostrar? Tal vez alguien nos está escuchando ahora y tiene guardado un texto que lo representa más que cualquier otra cosa en su vida, pero le da miedo compartir. Y eso es lo que queremos cambiar. No se trata de ser poetas, se trata de ser personas que sienten, que escriben porque no encuentran otra manera de sacar lo que llevan adentro. Y acá eso tiene valor. Porque en Naufragio Poético no importa si el poema tiene rima, si tiene forma, si tiene calidad literaria, acá lo único que importa es que venga del corazón. Y si lo escribiste llorando o en medio de una tormenta, entonces es perfecto. Básicamente este programa es para animar a las personas a que se atrevan, a que no sean como yo cobarde, ¿no? Que pasé muchos años, Pobrecita, pobre muchacha. bueno, no sé, al final hizo su vida y qué sé yo, pero pasé muchos años en el anonimato y otra cosa chistosa era que tenía un grupo de amigos, bueno, cuando estaba en la adolescencia, ¿no? Y entonces solía escribir cartas a ellos, poesías, pero no eran para mí, eran para sus novias, pretendientes, qué sé yo. Entonces yo era esa persona que
escribía para otros. Entonces, Ay, bueno, hoy en día yo creo que si alguien escucha esto puede aprovechar para hacer negocio. bueno, no sé qué tan rentable sea, pero podría ser, podría ser. Vamos a ver entonces, vamos a continuar con el programa. Antes de empezar con los autores conocedores, bien universales, como empezamos hablando de nosotros, vamos a aprovechar para compartir ese pedacito de versos de que en algún momento hemos dejado guardado y como dijimos, creamos esta cuenta precisamente para compartirlo ante ustedes. Bueno, quiero iniciar con un verso que la verdad lo escribí no para compartirlo, lo escribí para mí en un momento que estaba pasando algunas dificultades. El verso dice así: no sé si fue amor o costumbre, pero todavía me duele cuando el viento me trae tu nombre. Entonces, creo que ese verso lo van a encontrar en el libro Naufragio Poético. Bueno, es una propaganda ahí aprovechando, ¿no? Pueden adquirirlo en Amazon y bueno, con mi persona obviamente, ¿no? Pero ahí comparto versos y comparto ciertos poemas que son de diferentes aspectos, escritos de una forma libre, porque tengo escrito en forma de rima, ¿no? Que usualmente las personas asocian la poesía que tienen que rimar, pero hay diferentes formas de poesía. Entonces pueden encontrarlo ahí. Pero bueno, regresamos. No sé si tú tienes algún verso que quisieras compartirnos. Sí, claro, por eso te digo que aprovechando de esta oportunidad vamos a empezar a hablar un poquito de nosotros y en este caso un pedacito de los versos que queremos compartir. En mi caso son textos que solieron ser pensados en voz alta. Y sin embargo, hoy lo voy a hacer porque ¿qué sentido tiene guardarlo si alguien más está sintiendo lo mismo? Y el verso dice así: guardé tanto silencio que terminé desapareciendo de mi propia historia. Oh, interesante, bien profundo ese verso. Profundo, profundo. Pero siguiendo con el programa, ahora queremos impartir en este punto donde sería un tema interesante, pienso yo, que muchas personas empezamos a escribir dentro de la poesía y se trata del desamor. De hecho, vamos a tener un segmento que va a ser un top de diferentes matices, ¿no? Diferentes temáticas. Pero el día de hoy queremos compartirles este top de poesías de desamor. Un top 5 contestando una pregunta que es: cuando el amor se va, la poesía queda. ¿Qué pasa allí? Ok, es una pregunta muy interesante y me gusta que lo hayas traído a este primer episodio. Cuando el amor se va, creo que todos, nadie se escapa de que hemos pasado por una mala experiencia en nuestro lado amoroso. Vamos a basarnos por esa línea. Y creo que producto de quizás de esa relación fallida que nosotros tuvimos, es ahí cuando nace ese momento de duelo. Y producto de ese duelo uno quiere sacar todo lo que nosotros llevamos por dentro y qué mejor que es la poesía. En mi caso, desde los 14 años a mí siempre me ha servido la poesía. Siempre me ha encantado escribir. Es una forma de expresar mis sentimientos y es una forma de liberarse ante las circunstancias que hemos vivido. Bueno, es una interesante pregunta, la verdad, porque a lo personal yo lo he hecho y conozco varias personas que lo han hecho. ¿Quién no ha escrito o por lo menos ha pensado en hacerlo cuando pasa por ciertas situaciones, especialmente con el tema del amor? Ya que eso va a depender también de la definición de amor que tengamos cada quien y la etapa de vida en la cual nos estemos desempeñando. Porque no es lo mismo cuando uno tiene 14 años y cierta ilusión a cuando ya tiene 40, ¿no? Y ya ha pasado con ciertos golpes de la vida. Entonces, pienso que sí. Y de hecho, pensando en esa pregunta, hay un top que vamos a compartir el día de hoy que es universalmente
pienso que uno de los primeros temas, ya que estamos iniciando este episodio, que es el tema de desamor. En la posición número 5 tenemos al clásico y conocedor Pablo Neruda con su poema 20, escrito en 1924 de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Su fragmento dice así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Neruda transforma el desamor en un vaivén emocional. No hay certezas, solo grietas internas. La contradicción entre el ya no y el tal vez resuena en todos nosotros. En el puesto número 4 tenemos a Alfonsina Storni con su poema Cuando tú duermes, escrito en 1918. Y el fragmento dice así: cuando tú duermes, entonces te amo. Pero despiertas y entonces ya no te amo. Un poema breve pero punzante habla de desamor que no se grita, sino que se revela en la rutina. Amar la proyección, no la realidad. Dolor cotidiano, honesto y feroz. En el puesto número 3 tenemos a Idea Vilariño con su poema Ya no. Este poema se encuentra en el libro Poemas de Amor y su fragmento dice así: ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no te besaré al irme, no me abrazarás nunca como esa noche, nunca, no te veré morir. Idea escribe el duelo del futuro perdido. Cada no es un cierre de puerta, sin dramatismo ni metáforas, solo verdad. Eso lo vuelve desgarrador. En el puesto número 2 tenemos al señor Federico García Lorca con el poema La canción del esposo soldado, en el libro Diván del Tamarit. Y el fragmento dice así: si me muero, que me muera, con la cabeza muy alta, muerto y 20 veces muerto, la boca contra el azul. Sabré morir con la muerte, pero no sabré volver. Escrito un poco antes de su muerte, Lorca no se despide solo del amor, sino de la vida, un poema que vibra entre la valentía, la belleza y el adiós inevitable. En la posición número 1 tenemos a Julio Cortázar, con su fragmento de la carta Te dejo libre. Te dejo libre, libre de mí, de mis urgencias, de mis miedos, libre de este amor que no supo sostenerte sin apretar. Te dejo libre no porque no te ame, sino porque ya no quiero que me tengas por costumbre. Te dejo libre, aunque el alma se me quede colgando en tus zapatos. Una de las declaraciones de amor más dolorosas y humanas jamás escritas. Cortázar no entrega versos, entrega pedazos de alma. Ok, después de terminar este top, me gusta mucho porque es un top clásico de 5 poemas de desamor, el cual muchas personas ya se sienten identificadas, y a lo personal, porque depende de las circunstancias de los poetas, en su momento hay ciertas frases, ciertas líneas que puedo comprender, tal vez porque haya vivido una situación parecida. Sin embargo, ¿qué tú piensas después de haber escuchado este top y te sientes identificada y por qué? Yo pienso que quién no se sentiría identificado al escuchar estos poemas o cualquiera de otros poemas bastante conocidos. Es un mundo total sobre el tema de desamor y que de una manera u otra hemos aprendido bastante de ellos gracias a sus letras que nos han salvado de alguna forma, tanto en la tristeza como en el dolor, o en este caso como es el desamor. Crecí bastante escuchando a Pablo Neruda, por ejemplo. Sus versos suelen ser bastante sencillos, directos, con un lenguaje que al final todos entendemos.
Bueno, es interesante lo que dices porque el tema de salvarnos resuena en mi cabeza. A veces hay letras que obviamente pueden salvar de una situación, pero en su mayoría, por lo menos en este tipo de género, pienso que uno es masoquista. Es como las canciones tristes, ¿no? Es como cuando uno pasa por una ruptura y entonces en vez de escuchar música alegre, quiere alimentarse de más tristeza, ¿no? Y sentir esa empatía, ¿no? Pero al final es parte del duelo. Bueno, sí, puede ser parte del duelo, pero también medio masoquista, ¿no? No, es cierto, es cierto. Bueno, eso ese es un punto de vista, ¿no? Igual, son puntos de vista y son válidos. Al final, de que son clásicos y que son parte del arte y de lo que nos hace ser humanos, ya que hoy en día, como saben, la tecnología ha avanzado tanto que puede hacer las cosas mucho mejores que nosotros, hablando técnicamente, pero todavía no ha reemplazado la parte humana, esa parte emocional, eso es sentir. Y creo que la parte de la poesía, es algo que es un arte que nos ayuda a conectarnos con otras personas. Entonces, después de haber pasado esta parte, vamos a hablar de autores clásicos. No solamente de habla hispana, no, de otros lugares. Entonces, a ver, hay un autor que yo quisiera conversar, que viene a mi mente en este momento, y después que yo termine, te doy entonces el espacio para que tú compartas a un autor que recuerdes y hablemos brevemente de ellos. Voy a compartir un poeta que a mí, a lo personal, me es muy interesante por el impacto que tuvo en lo que es la Francia del siglo XIX, y es Charles Baudelaire. Este poeta nació en 1821 y murió en 1867. De hecho, él tiene una frase que está en su obra Las Flores del Mal, que fue escrito en 1857. La frase dice lo siguiente: «Oh muerte, viejo capitán, es hora, levantemos el ancla». Este personaje fue un maestro del simbolismo y de la melancolía moderna. La muerte, como describe el verso que mencioné, como un viaje, y la poesía como una navegación interior. Un autor que me resuena mucho y puedo mencionar es Giuseppe Ungaretti. Él fue italiano que nació en 1888 y falleció en 1970. Él sacó un libro llamado Il Porto Sepolto, publicado en 1916, y él tiene una línea breve que dice así: «Me iluminó inmensamente el naufragio». Desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial escribe lo mínimo para decir lo máximo. Es una poesía como refugio en medio del caos. En cada episodio vamos a tener un segmento el cual le titulamos Un verso, una voz. Y bueno, le hacemos la invitación a todos que puedan participar en él. Y se trata de lo siguiente, de que puedan compartir una frase, un verso, algo que hayan escrito, tal vez que no lo hayan mostrado a alguien, o tal vez sí. En el día de hoy, empezando este primer episodio, tengo un verso que nos enviaron desde Perú. Una buena amiga de Perú que nos dice que sea anónimo, pero nos dio permiso de poder leer este verso, el cual dice lo siguiente: hay silencios que no saben cerrar las puertas y que quedan a dormir en mi pecho. Saludos hasta Perú a nuestra amiga. Gracias por compartirnos tu fragmento. Y bueno, ahora tenemos a alguien desde Nicaragua, nuestra querida amiga Roxana, la cual nos va a compartir ella misma
su poema Soy Yo. Soy Roxana Avendaño de Nicaragua y quería compartir con ustedes unos pensamientos. Un pequeño poema se llama Soy Yo y dice: una vez escuché, puedo escribir los versos más tristes esta noche y pensé, yo puedo escribirlos también. Yo puedo decir que puedo escribir los versos más dolorosos esta noche cuando la soledad me cubre. Yo puedo contarte mis lágrimas que se desbordan como un río o cuando le grito al cielo. Yo puedo contarte de mi sufrimiento, pero no lo haré. Voy a contarte la otra cara de la moneda. Voy a contarte de la mujer que llora por las noches y se levanta erguida como una gran señora. Voy a contarte de la mujer segura, la que se hace de hierro, aunque por dentro vacía y sin aliento. Voy a contarte de la mujer fuerte al mundo, al viento, al amor, aunque lo añora tener, no lo puede tener. Te voy a contar de mí, que aunque soy una guerrera y aunque no luche contra remolinos, lucho contra la vida. De mí, que la soledad está a mi lado, que la luna ilumina mis noches oscuras y la lluvia cae para que no se escuchen mis lágrimas. De mí, de la mujer que llora y ríe y está aquí. Realmente en las ocasiones que yo escribí este poema, todavía yo no sabía que tenía depresión y padecía de ansiedad a la vez. Entonces yo vine y había terminado una relación un poco tóxica, la cual yo me sentía rendida. Había terminado completamente exhausta, pero después me di cuenta que a pesar de lo cansada y destruida que me podía sentir, yo podía salir adelante. Yo podía hacer la otra cara de la moneda de la tristeza. Realmente sí podía hacerlo. Entonces es una de las razones por las que lo escribí. Me gusta poder escribir versos y poemas de las cosas que siento. No lo hago muy seguido, pero realmente siento que me ayuda a poder desahogarme y a sentirme mejor. La verdad es que es un gusto de tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que siento, mis pensamientos y que espero que les pueda gustar. Soy Roxana Avendaño y me pueden buscar en la página de Facebook que se llama No Soy Yo. Y gracias y saludos desde Nicaragua. Wow, Roxana, tremendo poema y gracias por compartirnos tu historia. Sé que más de uno se sentirá identificado e inspirado por tus palabras. Un abrazo fuerte hasta Nicaragua, nuestra querida amiga Roxana, y recuerden seguirla en su página de Facebook, No Soy Yo, en donde ella sigue compartiendo sus pensamientos y escritos. En los próximos episodios vamos a seguir compartiendo poemas y si tienes uno que quieres que leamos, mándalo. No importa si lo escribiste ayer o hace años. Puedes mandarnos tu poema por DM a nuestras cuentas Naufragio Poéticos o Besos Lunáticos. Y si te animas a compartirlo públicamente, usa el hashtag Hablemos de Poesía. Los esperamos en el próximo episodio Hablemos de Poesía, donde lo que callaste se vuelve verso. Y recuerden, Las palabras también salvan.